Pablo Roma, analista político. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escenario político. Pablo, Bueno, ¿cómo andamos? bien. Te digo cómo andamos, ¿sabes por qué? Porque son tantos los temas, los capítulos. A ver, ruptura en las dos coaliciones. Voy a hablar de la coalición opositora poquito y obviamente lo más importante es la que está gobernando. Vamos al caso de Mauricio Macri, de 3 presidentes constitucionales que terminaron su mandato y fue elegido por el pueblo, critica a 2. Y me refiero a Juan Domingo Perón, a Hipólito Yrigoyen. Reacciona el gobernador de la provincia de Jujuy y a mí lo que me hace un poquito de ruido como mínimo, lo digo pareciera irónico, un poquito de ruido, bueno, ¿por qué? Suponete que no te gustan, que puede ser válido, ¿por qué no mencionaste a todos los presidentes de las dictaduras que tuvimos? Bueno, primer escenario que te dice, y la primera pregunta, ¿la derechización o no? Esa es, por otro lado, las rupturas que hay en el gobierno que se ven de manera permanente. Uno esperaba el tema de YPF, bueno, que se estabilice, porque yo sé que si hay señales de expectativa, la economía empieza, a través de las expectativas, empieza a acomodarse las variables que andan bien. Hecha la introducción, ahora sí te dejo vos. Bueno, yo creo que en Juntos lo que hay es una discusión interna muy fuerte por el posicionamiento electoral de cara a 2023. Digamos, ya lo vimos después de la última elección, donde distintos referentes salieron a posicionarse como candidatos. Y en el caso de Macri, yo creo que Macri tiene la ambición de volver a ser candidato. Creo que está luchando por un posicionamiento dentro del espacio y dentro de ese espacio la diferenciación con el sector más moderado y entre ellos los radicales, ¿no? Y me parece que parte de ese proceso de diferenciación tiene que ver con esa lógica de construcción del pensamiento antipopulista, digamos, ¿no? Y por eso la referencia a Perón y a Yrigoyen como populistas, digamos, ¿no? Cuando el proceso es mucho más complejo. Pues si le preguntamos al sociólogo que está acá, seguro se está conteniendo. Una cosa es ser popular y otra cosa es ser populista, ¿no? No, totalmente, digamos, ¿no? El problema de las masas en la primera mitad del siglo XX es central, digamos, ¿no? Y son problemas que a veces, digamos, no se pueden resolver con una frase o con un posicionamiento, pero esa frase, ese posicionamiento obedece, al menos desde mi punto de vista, a buscar un lugar dentro de la oposición, dentro de su propio espacio, dentro de la oposición al gobierno, que es el antipopulismo. Por eso, cuando uno ve el posicionamiento de Macri, el posicionamiento de Patricia Bullrich, que a veces no está tan lejano de algunas ideas de Milei, pareciera que, bueno, que ahí hay como un hilo conductor en términos de lo que significa, bueno, cómo posicionarse dentro de la oposición frente a un gobierno, frente a, bueno, al cual el kirchnerismo tiene su peso y tiene su, bueno, ese peso perfil, y su contrapeso. ese perfil más populista, digamos, entre comillas, ¿no? Pues decía peso y contrapeso. Vayamos a la coalición gobernante. Uno dice, bueno, señal de que van a estar juntos. En esa todos los medios de comunicación hicieron bromas con respecto a la lapicera, pero no tenía mayor trascendencia. Sí. Había un grupo a través de las redes sociales que estaba con la remera Alberto usa la lapicera. Vamos a ser realistas, porque si sabemos muy bien, ya que estamos todos ayornados al último Borgen, le dijeron, sea la primera ministra, que tenía que ir por las redes sociales. Bueno, ¿a qué voy con esto? Más allá de eso, claro, algo le pasó a Matías Culfas y se genera la renuncia, más la carta de Matías Culfas, donde habla de lo que algunos periodistas, bueno, gobierno que lotea los distintos ministerios. Y en ese loteo no hay equipo. Y en ese no equipo no se acatan órdenes. Y no solamente no acatan órdenes, se hacen más lentas las decisiones. Y ni hablar si hay fuego cruzado, porque más miedo todavía hay a la judicialización de comprar una virome. No estoy hablando de hechos de corrupción. Yo creo que la política también pasa por eso, pero también le excede, digamos, ¿no? Y me parece que lo que significaba el acto en Tecnópolis por los 100 años de YPF, digamos, para Alberto Fernández era importante, digamos, ese acto con Cristina Fernández de Kirchner, más allá de las críticas
por elevación o no tan por elevación de la vicepresidenta, pero yo creo que para Alberto Fernández era muy importante. Y creo que Culfas no leyó el timing político de la discusión, digamos, ¿no? Me parece que tanto para Alberto Fernández como para Cristina Fernández era importante esa foto más de unidad. Creo que pesó, digo, parte de esa inexperiencia política, porque me parece que se equivocó por la forma y por el contenido, digamos, ¿no? Y el error lo cometió 2 veces, porque... Te voy a decir algo, estoy de acuerdo en el error de la forma y contenido, y más con un líder. El que decide si hay tensión o no hay tensión con la vicepresidenta es Alberto Fernández. Exactamente. Pero discúlpame, pero quiero agregar algo, voy a abrir un paréntesis de la carta. 2 años y medio y el equipo técnico no logró segmentar las tarifas al segmento socioeconómico más alto. Eso es un hecho objetivo que ocurrió. Puedo decir, yo era el líder y soy culpable también, son culpables los otros, bueno, pero eso también tiene su lectura en los medios de comunicación. 2 cosas, me parece a mí, ¿no? Sí. Digo lo del error del timing político porque también para Alberto Fernández era muy difícil sostener esa situación, porque también es cierto que un ministro no puede poner la línea política al presidente. Totalmente. Eso es totalmente. así. Y después lo de la segmentación y del equipo técnico, yo creo que no es una discusión técnica, sino es una discusión política, claro, digamos, porque hay una tensión política respecto a lo que significan las tarifas y el precio de las tarifas, el subsidio de las tarifas. Es una discusión política y me parece que entenderla solamente como una cuestión técnica es un error. Creo que Culfas venía un poco pasado de vuelta en términos de la discusión política y no pudo ver que el escenario era otra cosa. ¿Puedo cambiar el lenguaje tuyo? Se cansó y explotó. No sé si se cansó y explotó. Yo creo que no tuvo la frialdad política para leer una situación concreta particular y se puso por delante de la situación y esto. Si explota, se cansa, se pone por adelante de una situación cuando no debería ponerse por delante de una situación porque no ameritaba, porque es cierto, es un ministro, pero el ministro no puede marcarle la agenda al presidente. Eso está clarísimo. Y sobre todo la agenda política. Está clarísimo. Bueno, Pablo, tenemos este escenario, 2 coaliciones, yo te digo cómo lo ve la gente en la calle. Porque uno está en el día a día, te cruzás, te ven, uy, te vi tal día, tal otro, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con tal cosa. Las 2 coaliciones, la gente la ve rota. Las ve rotas las 2 coaliciones. Y de pronto algunos presumen que encuentran la salvación en algún emergente. Ya le ponemos nombre y apellido porque los números le pusieron nombre y apellido al emergente, me refiero a Javier Milei. Bueno, contanos un poco, este tema, ¿están alejados de la agenda de la gente? Los políticos, o sea, dejemos, después, para no tocar el fenómeno, porque vos podés decir, bueno, van por ese lado. Yo miro, ¿no? Yo después puedo evaluar cómo es esta persona, pero la gente dice, bueno, estos 2 grupos ya no me está gustando. No, creo que en situaciones de crisis tan marcadas como la que estamos viviendo, siempre hay lugar para posiciones emergentes o posicionamientos más radicalizados, digamos, ¿no? Y yo creo que en el caso de esta coyuntura política argentina, bueno, hoy el emergente, como vos decís, aparece Milei con una perspectiva más rupturista, bueno, ya lo hemos hablado, digamos, ¿no? Con un discurso muy radicalizado, pero yo creo que también, más allá de que las 2 coaliciones mayoritarias se ven en esta disputa interna, en estas discusiones, digamos, y es posible que un sector de la sociedad lo vea como situaciones en las cuales no dan respuesta a sus demandas. Creo que también en este país hay un conjunto de mediaciones, de organizaciones intermedias que neutralizan parte de los emergentes más radicalizados, digamos, ¿no? Entonces me parece que si bien hoy el fenómeno Milei tiene su presencia y ha venido creciendo en estos últimos una años. Básica. Cuando dice, bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere con sus órganos. Cuando habla del tema de las armas, ¿no pierde ahí? ¿No baja la cotización o la mantiene igual? Porque dicen, se están matando por pavada a los otros que viven otra realidad que prefiero
aguantarme lo que diga esta persona? No, ¿Se no. está dando eso o no? No. Milei crece en tanto en cuanto tiene un contenido más político, digamos, ¿no? Por eso yo decía que parte de lo que ordena el escenario electoral de cara a 2023 es la discusión populismo-antipopulismo. En la medida que Milei es más antipopulista, logra atraer a un sector más amplio. En la medida que lleva al extremo su esquema lógico, digamos, bueno, termina diciendo cuestiones que son, digo, muy difíciles de sostener para la opinión pública. Digamos. Sí, pero discúlpame, te interrumpo porque es mi desafío periodístico. Estuvo la semana pasada en Gregorio de la Ferrer, agarró y habló bien de los manteros. Entonces, y juntó gente. Entonces, o sea, algunos pueden decir engaño, lo que vos quieras, pero agarró y dice, bueno, a alguien le pasa la información, bueno, tenés que llegar de una manera a ese grupo y apareció en Gregorio de la Ferrer. No, bueno, porque eso forma parte también de su esquema, digamos, ¿no? De la libertad para... Bueno, sí, el mantero que el comerciante que elige tener un negocio, un local y pagar impuestos, tener una relación con el Estado, bueno, es su decisión, ¿no? Sí. Y podría ser mantero también. Pero yo creo que eso es difícil, es complejo, ¿no? Hay situaciones que no... Y es algo que yo vengo diciendo ya hace bastante. La política es la herramienta para resolver conflictos, situaciones conflictivas. No se resuelven por esquemas lógicos ni por modelos matemáticos, digamos, ¿no? No hay... el principio de no contradicción en la política no existe. No existe. Pero la pregunta que te hago, ¿la gente lo ve como vos lo estás analizando? Yo creo que hay situaciones, hay contenidos del discurso de Milei que generan rechazo. Y hay otros que no, digamos, ¿no? Lo del mercado de órganos y no entra en este contexto. Digamos, sí, ¿no? obvio. Ahora, voy a decir lo del Banco Central, y bueno, puede ser que en un sector le caiga mejor porque la situación económica es tal que está dispuesta a avanzar en un programa radicalizado. Claro, está tan mal que peor no puede estar, ¿no? Vos dijiste algo de, te referiste a Milei con la teoría. Casualmente yo vi la entrevista que hizo Jorge Fontevecchia a 3 horas, sí, que tuvo con Juan Grabois. Sí, realmente era repetir de memoria libros de economía. Cuando vi que explicaba era la repetición de memoria del libro de economía. No era otro concepto. Entonces, eso lo hacemos nosotros cuando vamos a dar clase a la facultad, ¿no es cierto? Pero no obstante, la gente... Hay un sector que compra eso. Por eso mi pregunta siempre está relacionada. Un sector consume ese tipo de comunicación. Hay que ver cuánto es. Hace 2 meses nosotros hicimos un trabajo en la provincia de Buenos Aires y tenía digamos, personas que se sentían cercanas a Milei alrededor del 16%. El mes pasado bajó a 10%. Hay que ver ahora qué pasa. ¿Tanto le bajó? A otro le da el 20%, a otra consultora. Sí, bueno. No por los números concretos en absoluto, sino hay que tratar de ver las tendencias, los movimientos. Puede subir y puede bajar, digamos. Yo no veo que hoy sea venía siendo un fenómeno en crecimiento yo creo que por este contenido más político, antipopulista. Bien. Ahora, en la medida que avanza Milei en un discurso muy esquemático, muy mecanicista, muy lógico, y bueno, creo que empieza a alejarse de los problemas reales porque la realidad no se resuelve con dilemas matemáticos, teóricos. ¿Y de acá en adelante qué? No, yo creo que hay que ver cómo se van desenvolviendo las internas en las 2 coaliciones más importantes y creo, como dije, me parece que el ordenador de la campaña va a ser populismo, antipopulismo y donde las figuras o los proyectos más claros, más firmes, van a tener mayor incidencia de aquellos que no tanto, ¿no? Que no lo tienen tanto.